historia como a veces se enseña. Si en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se reunía el día sábado, ¿por qué ahora la iglesia de Cristo se reúne el día domingo? La respuesta es sencilla y el Nuevo Testamento nos lo enseña. Cristo murió y resucitó. Y resucitó el primer día de la semana, el día domingo. Por eso celebramos su resurrección, porque es gracias a su resurrección que el pueblo de Dios ha sido liberado, pues esta resurrección indica que su obra en la cruz fue bien recibida y fue propicia para perdonar el pecado de ese pueblo que vino a salvar. Entendemos entonces que el día domingo es el día del Señor. No es el día para usarlo a mi antojo, no. Es un día en el que honramos al Señor, glorificamos al Señor y nos beneficiamos en ello. Alabamos a Dios, pero somos edificados por su palabra. Y creemos que debe hacerse de manera presencial, porque así la palabra lo enseña. Porque la comunión como un cuerpo también es un medio de gracia que Dios nos da para beneficiarnos en este caminar. Y hay una provisión especial de Dios cuando su pueblo se reúne. Por más que podamos beneficiarnos en un ejercicio virtual, nunca podrá asemejarse o igualarse el beneficio que Dios provee a su iglesia cuando ésta se reúne presencialmente. Pues la iglesia se hace visible cuando los creyentes se reúnen. Amén. Entonces hoy nos disponemos a estudiar la palabra de Dios como un cuerpo, como una familia, ávidos y sedientos de ser animados, exhortados, consolados y edificados. Por eso les sugiero que siempre acostumbre a tener un cuadernito en el cual tomar nota, en el cual registrar lo que el Señor nos enseña, pues es muy necesario estar repasando continuamente lo que Dios nos habla. Por favor, acompáñeme entonces en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 25. Es importante que usted lea la palabra para que pueda cerciorarse de que quien está enseñándole no quiera engañarlo o manipularlo diciendo algo que no está escrito. Miren lo que dice la Escritura. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Algún hermano me colabora con una sillita para Cristina, por favor, para que se pueda sentar? Muchas gracias. Esta porción es muy importante con respecto a lo que venimos aprendiendo en la palabra del Señor. Y recuerde, por favor, todo el contexto de esta preciosa carta. Esta audiencia, ¿cómo se encuentra? Está sufriendo, pero está sufriendo por ser fiel al Señor. El domingo pasado aprendimos que hay un mandato que el Señor ha establecido, y es obedecer a las autoridades que Él ha establecido. ¿Esto es agradable a nuestra carne? De ninguna manera.
porque desde el momento de la caída quedamos con un corazón rebelde que no se quiere someter a Dios ni a ninguna autoridad. Queremos servir a nuestros deseos, a nuestros intereses, muchas veces en lugar de sujetarnos a lo que Dios manda. Hoy Pedro entonces aterriza más este llamado a la obediencia. ¿A obedecer a quién? ¿A qué? Luego de hablar de todos los gobernantes, ahora nos habla de nuestros amos o de nuestros jefes. ¿Todo creyente debe obedecer a las autoridades? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel momento en que las autoridades quieran obligarnos a hacer algo contrario a la palabra de Dios. En ese momento tenemos toda la autoridad de Dios para no obedecer ese mandamiento, para no obedecer esas autoridades. Pero a pesar de que no obedeceremos una solicitud pecaminosa, debemos seguirles respetando y honrando como a Cristo mismo. No sé si usted ha observado, pero generalmente la invitación que se le hace a una persona para seguir a Jesús es: ven, sigue a Jesús y serás feliz. Sigue a Jesús y prosperarás. Sigue a Jesús y tendrás mucho éxito. Estas invitaciones naturalmente son atractivas para todos los seres humanos. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no desea tener éxito en este mundo? Y en sí mismo no está mal ser feliz, no está mal prosperar. Eso no está mal. Pero no es la razón por la cual deberíamos seguir a Jesús, ni la motivación por la cual animamos a alguien para que siga a Jesús. Nosotros seguimos a Cristo no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Pero ¿se imagina? Si la invitación que hiciéramos a las personas no fuera esta, sino más bien: vamos, sigue a Jesús y te garantizo que sufrirás. Vamos, sigue a Cristo y aunque hagas lo bueno, muchas veces serás perseguido injustamente. Muy pocos verían como llamativa esta invitación, y menos en Occidente, porque en Occidente se ha hecho de la comodidad, de la felicidad, del confort, un ídolo. Hemos crecido aborreciendo el sufrimiento. Le tememos al sufrimiento, no lo vemos como algo necesario, no lo queremos. Pero hoy vamos a ver en las palabras del apóstol Pedro que el sufrimiento es útil y necesario en el proceso que Cristo tiene con cada creyente en la iglesia. Aquellos que les gusta tomar nota, el título de esta enseñanza es Siguiendo las pisadas. ¿A qué va a animar Pedro en esta sección? A que obedezcamos, así estemos sufriendo, así estemos siendo perseguidos, así recibamos un trato injusto de nuestras autoridades, debemos obedecerlas, debemos honrarlas. Y Pedro en carne propia sabe qué es el miedo que se siente cuando somos perseguidos injustamente. ¿Lo recuerdan? ¿A dónde lo llevó el miedo de la persecución y el sufrimiento? A negar 3 veces a aquel de quien dijo que moriría por él. Pero Pedro sabe que esta solicitud no es sencilla, pues un pueblo que quiere vivir sin sufrimiento, no le es fácil llamarlo a que sufra por él. Por eso Pedro, antes de dar esta solicitud, ha invertido un capítulo entero en mostrarle a su iglesia que esa hermosa salvación que hemos recibido por gracia, una esperanza que no se marchita, que no se puede contaminar, que no puede ser destruida. Una salvación que ninguno de nosotros merecía, pero hemos recibido por gracia. Luego de poner ese cimiento en nuestra identidad como piedras vivas, cimentados en la piedra angular, ahora nos habla de nuestra conducta y nos llama a sujetarnos,
a someternos a las autoridades y en este caso a nuestros jefes. ¿Pero por qué? Vamos a ver en este texto la razón. Pero es tan compleja esta solicitud que hace Pedro que aparte de preparar el escenario hablando de las bendiciones espirituales, va a acompañar esta solicitud mostrando a Cristo como ese ejemplo a seguir, como aquel que permaneció firme en medio del sufrimiento sin pecar, ese sustituto perfecto, ese pastor perfecto que cuida de su iglesia en medio del sufrimiento. La estructura que he establecido para esta sección es muy sencilla. Lo primero es, veremos el llamado a sujetarnos en la persecución. Eso es lo primero. Sujetarnos en la persecución. Lo segundo, Cristo, ejemplo perfecto de sufrimiento. Tercero, Cristo, el sustituto perfecto de los creyentes en el sufrimiento. Y por último, Cristo, el perfecto pastor de los creyentes a través del sufrimiento. Lea conmigo entonces la primera parte de esta porción. Vamos al versículo 18. ¿Y cómo inicia? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Como quisiéramos que ahí hubiera un punto. Pero luego dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Yo sé que cuando tenemos que enseñar estas cosas en la iglesia, muchas personas quisieran decir, ay, yo quería escuchar algo diferente. Pero todos nosotros necesitamos crecer en sujeción. Pablo también enseñó esto en Efesios 6, 5 al 9, y voy a leerlo para ustedes, para ver la relación tan importante que esto debe tener en la vida del creyente. Miren las palabras de Pablo acerca de este mismo tema. Siervos, recuerden que el griego de siervos es esclavos. Obedeced a vuestros amos terrenales con todo temor y con todo temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Qué interesante este llamado a la obediencia. ¿En dónde? En el corazón, no como algo externo, no como algo fingido, sino como algo que brota del corazón del que ha creído. ¿Y la instrucción es cuál? Obedezcan a sus autoridades. Pero ¿cómo debemos obedecerlas? Como obedeceríamos a Cristo mismo, con diligencia, con prontitud y con honra. No solo cuando nos ven, sino también cuando no nos están viendo. Porque esta es la voluntad de Dios. Podría preguntarte entonces, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? Y las personas dicen, sí, amén. Pues dentro de la voluntad de Dios está obedecer a nuestras autoridades como a Cristo y hacerlo de corazón, pero no solo a las buenas autoridades, sino también a las malas. Porque esta es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de esclavitud, tal vez para nosotros no sea muy claro el término en su contexto. Siempre que hablamos de la esclavitud, nosotros solo pensamos en esa parte hostil y malvada del hombre oprimiendo a otros hombres. Pero en el contexto propio de la época grecorromana, los esclavos o sirvientes en su gran mayoría gozaban de una posición privilegiada. Este esclavo del que está hablando Pedro acá hace alusión a aquellos que servían en las casas de sus amos, que vivían aún en las casas de sus amos. Dicen algunos historiadores que su manera de vivir era tan cómoda y muchas veces hasta mejor que la de aquellos hombres libres de su tiempo. Obviamente no todos gozaban de esta condición.
habían otros que eran tratados de manera vil y pecaminosa. Tanto así que un historiador escribió al respecto. Es impresionante ver la única diferencia que existe entre un esclavo y un animal. Y la diferencia es que el esclavo sabe hablar. De resto son iguales. Muchos esclavos eran tratados como animales. Cuando la iglesia en el primer siglo se establece, la iglesia no abundaba de gerentes bancarios, de grandes administradores de empresas. La gran mayoría eran esclavos. Y a estos esclavos el Señor les enseñó y los apóstoles les enseñaron: es el momento de que tomemos las armas, tomemos la fuerza y nos sublevemos contra nuestros gobernantes y autoridades. Ya no obedezcan más a sus amos. ¿Qué enseña la Escritura? Amados siervos, amados esclavos, sujétense a sus autoridades, hónrenlas y obedézcanlas como lo harían con Cristo, porque esta es la voluntad de Dios. Pero por si alguno tiene dudas, no solo a los que los tratan bien, sino también a los que los tratan mal. Qué duro es eso, porque qué fácil es honrar a nuestro jefe cuando continuamente nos da bonificaciones extras, cuando no nos regaña por llegar tarde, cuando nos deja ir temprano para la casa. Qué gran jefe, gracias Dios por este jefe que me has dado. Pero, ¿y qué hace el creyente cuando, siendo excelente en su trabajo, llegando puntual, dando más de lo que se le solicita, en lugar de recibir una bonificación, recibe un descuento en su nómina? En lugar de recibir un trato amable, siempre lo tratan como si le faltara un pelo para la moña. Algunos han tenido que lidiar con gerentes que por más que uno haga las cosas bien, siempre le va a decir: bueno, lo puedes hacer mejor. ¿Y cuál es la actitud de un cristiano frente a este tipo de autoridades? Honrarlos como honraríamos a Cristo, no solo cuando nos ven, sino aún cuando no nos ven. ¿Y dónde vemos esto? Miren que Jesús también lo enseñó. Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Algo que debe diferenciar al creyente del que no ha creído es que muestra amor y respeto no solo por los que los tratan bien, sino también por los que nos tratan mal. Por eso necesitamos entender que nuestra obediencia es por amor a Cristo, no por los méritos de aquel a quien obedecemos. ¿Escuchó bien, hermano? Tu obediencia a todos tus jefes, sean buenos o sean malos, a nuestras autoridades, sean buenas o sean malas, es por amor a Cristo, porque esta es la voluntad de Dios, que lo hagamos. No porque ellas lo merezcan, ni no porque eso nos haga sentir muy bien en nuestra carne. ¿Qué mérito tiene amar al que nos ama si eso lo hacen hasta los que no creen? El llamado a nosotros es amar a los difíciles, a los insoportables, como si fuera a Cristo mismo a quien tenemos enfrente. ¿Cómo cambiaría eso nuestras relaciones, cierto? En la iglesia, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana. Pero también Pedro enseña algo. Aún esa obediencia va a traer sufrimiento. Van a haber momentos en que vamos a sufrir injustamente aún haciendo lo bueno. Y esto debe empezar a tratarse en nuestra mente. Porque hay muchos lemas en nuestra cultura que motivan al hombre a obedecer para tener beneficios.
Es muy fácil cuando yo le digo a una persona, mira, obedece a Dios y vas a ver que te va a empezar a ir muy bien en la vida. Eso es fácil, pues todos queremos que nos vaya bien en la vida. Entonces, si obedezco voy a recibir algo bueno. Pero decirle a una persona, mira, debes obedecer a Dios en lo que su palabra enseña. Y muchas veces, en lugar de ser recompensado, serás tratado injustamente. Pocos se sentirían estimulados por esta palabra. Si la frase fuera, obedece para que Dios te bendiga, wow, esta semana voy a obedecer porque quiero la bendición de Dios en mi vida. Pero si la frase es, obedece y sufrirás, perdería mucho interés. Hermanos, muchas veces, haciendo lo justo, siendo buenos trabajadores, siendo buenos siervos, vamos a recibir un trato injusto. ¿Y qué debemos hacer en ese momento? Tratar a esas personas como si fuera Cristo el que tenemos enfrente. Pero Pedro también advierte algo. ¿Tiene mérito sufrir por obedecer a Dios, mas no sufrir por pecar? Hay dos clases de sufrimientos. El sufrimiento que viene en este momento de lo que está hablando Pedro por ser fiel a lo que Dios enseña. La persecución, la burla, el maltrato injusto. Pero hay sufrimientos que ocasionamos por nuestro pecado. A veces hay creyentes que llegan, ay, paz, estoy contento porque el Señor ha dispuesto un momento de sufrimiento en mi vida. Qué bien, hermano, que lo entiendas, que sepas que el sufrimiento es un regalo de Dios para hacernos más como Cristo. Sí, mi jefe me echó y esto está siendo muy difícil, pero estoy confiando en que el Señor va a usar esto para mi bien. Y uno queda asombrado por tal afirmación de espiritualidad, pero de repente indagas por un momento en su situación y te das cuenta que está sufriendo económicamente en su hogar porque lo despidieron por ser mediocre, por ser negligente y por ser irresponsable. Ese sufrimiento no tiene mérito porque es la consecuencia de haber pecado. El sufrimiento que está elogiando Pedro es cuando sufrimos por hacer lo bueno, cuando aún siendo un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen empleado, nos tratan injustamente. Aunque la extensión no es a la familia y a las demás esferas, hay un principio que nos es muy útil. No hay nada más molesto para un hijo que cuando es disciplinado injustamente. Cuando el papá lo disciplina por algo que no quebró. ¿Y qué debe hacer el hijo en ese momento? Es injusto lo que hiciste. Hónralo, respétalo, como si tuvieras a Cristo mismo delante tuyo. Y exprésale lo que pasó, pero siempre en respeto y en amor. Esposas, muchas veces siendo esposas, como dice la palabra de Dios, sus esposos las tratarán injustamente. Muchas veces llegarán a casa y no notarán que usted invirtió toda la mañana preparando los alimentos y después de servirle a la mesa tal vez le dirá, ¿y solo hizo esto? ¿No había algo más rico? Tratando injustamente el esfuerzo. ¿Y qué haremos en ese momento? Honraremos a aquellos que Dios ha puesto en autoridad como si fuera Cristo mismo. Con nuestro jefe. Entonces, ¿qué haremos? Voy entonces a empezar a trabajar de manera mediocre para compensar esta miseria de salario que me da. Pues si me paga mal no tengo por qué trabajar bien. Eso que lo haga el mundo. Pero un cristiano jamás. Porque el llamado es a honrar a esas autoridades por amor a Dios, a pesar de esas autoridades. Pero ¿saben qué es importante también en esta sección? Que Pedro está mostrando que es Dios el soberano en los momentos de sufrimiento. Hay sufrimiento que viene por nuestro pecado, pero hay sufrimiento que Dios
permite, aunque estemos viviendo de manera justa y piadosa. Un ejemplo, José, todo lo que hacía, Dios lo bendecía y lo prosperaba. Y servía rectamente conforme a la palabra de Dios. Y fue arrojado a la cárcel. Daniel servía recta y piadosamente a Dios, aun en medio de un imperio malvado. Pero mientras vivía justamente fiel al Señor, fue arrojado al foso de los leones. ¿Será que a Dios lo tomó eso por sorpresa? Mis hermanos, el sufrimiento está bajo el dominio de un Dios que es soberano. Es una provisión. Escúcheme bien, así esto retumba en su oído. Es un regalo de Dios para el creyente. Los momentos de sufrimiento por ser fieles a su palabra son un regalo de Dios. ¿Para qué? Para seguir las pisadas de nuestro Maestro. Y ya lo vamos a hilar. Así que todo momento de sufrimiento por ser fiel a Dios no es accidental, no es un error. No debes decir, pero no es justo, Señor. No, tiene un propósito, porque Dios gobierna sobre ese momento. Y como ya lo enseñó Pedro al iniciar la carta, estos purifican nuestra fe, exponen la condición de nuestra fe. Pero como lo enseña Pablo en Romanos 8:29, todo sufrimiento, toda situación tiene un propósito: hacernos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si entendemos estas palabras, cuando venga el sufrimiento, como creyentes no tendríamos que decir, Señor, ¿por qué a mí? Esto no es justo. Sino que el creyente diría, Señor, gracias. Gracias por regalarme este momento de sufrimiento para ser hecho más y más a la imagen de Cristo. Cierto que no es difícil de asimilar, no es fácil, perdón, asimilar estas palabras. Que demos gracias a Dios por el sufrimiento, que honremos y respetemos a aquellos que nos maltratan por querer agradar a Dios, sí. Cuando el cristiano soporta el dolor, el sufrimiento injusto, debe saber que está cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando un creyente lo hace por consideración a Dios, ¿saben qué da a entender Pedro? Que Dios le dará la fuerza necesaria para soportar el dolor. Mis hermanos, ¿saben por qué debemos honrar a nuestras autoridades en el momento del sufrimiento, así sea un sufrimiento injusto? Porque es la voluntad de Dios. Porque esto nos ayudará a ser más como Cristo. Pero también porque Él provee las fuerzas y los medios necesarios para poder atender esta solicitud. Mientras nos sea posible, debemos evitar el sufrimiento. El cristiano no tiene que buscar el sufrimiento, debemos evitarlo. Pero cuando llegue, hay que asumirlo con una perspectiva correcta, sin queja, con paciencia, entendiendo que esta es la voluntad de Dios. ¿Y por qué nos llama Pedro a experimentar, ¿por qué nos llama Dios a experimentar sufrimientos? Pedro lo responde. ¿Saben por qué? Porque Cristo ha sufrido como nosotros tenemos que sufrir, en una proporción mucho mayor. Porque Cristo padeció el más horrendo sufrimiento por amor a nosotros, nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y esto es importante entenderlo, porque mire lo que dice Juan 13:16. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán. Si Jesús fue perseguido injustamente, siendo el maestro, ¿podemos nosotros como discípulos esperar algo diferente? No, porque hemos sido llamados a seguir las pisadas de ese maestro que sufrió voluntariamente para salvar a pecadores que merecían la muerte. Filipenses 2:9 lo dice de una forma espectacular, porque se les ha concedido a ustedes de parte de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Saben qué está diciendo acá el griego? Se les ha dado el regalo de creer en Él y se les ha dado el regalo de sufrir por Él. El sufrimiento debe ser visto como un regalo de Dios, como una oportunidad para poner en práctica lo que Él nos ha enseñado, para seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo. Así que no debería tomarnos por sorpresa cuando llegue el sufrimiento. No deberíamos desanimarnos. No deberíamos decir, Señor, yo no merezco esto. O sea que Jesús sí lo merecía. Deberíamos decir, oh mi Señor, si tú sufriste siendo justo y sin pecado, con gusto tomaré la provisión que me has traído. Y permíteme y concédeme seguir tu ejemplo en este momento de sufrimiento. Así que ¿quién es el ejemplo perfecto de sufrimiento? Cristo Jesús. Porque en medio del sufrimiento no pecó ni de palabra ni con sus acciones. Y por eso Pedro cita Isaías 53. Donde se describe todo lo que Cristo vivió para salvar a un pueblo pecador como nosotros por amor. Sufrió la más horrenda muerte para librarnos del sufrimiento eterno que nos esperaba a todos. Si Él no hubiera derramado su sangre para lavarnos y limpiarnos. Si Él sufrió para salvarnos de la condenación eterna, ¿acaso por amor no hemos de recibir con gratitud el sufrimiento que venga en este mundo para su gloria y para su honra? ¿Cierto que valdría la pena hacerlo? Porque si Él sufrió por mí, cuando yo no merecía tal muestra de amor, ¿cómo no he de sufrir por Él sabiendo que Él lo merece todo de mí? Y Pedro les dice, Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Pedro está recordándole a la iglesia que Jesús es impecable. En Él no hubo pecado, ni en medio de los más terribles sufrimientos. No hubo palabra, no hubo pensamiento, no hubo acción pecaminosa. Qué gran ejemplo tenemos en Cristo. Cuando lo maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su justa al que juzga, encomendaba su causa al que juzga justamente. Qué diferente es el hombre en medio del sufrimiento, ¿cierto? Es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién es mi papá. Jesús, siendo el Rey del universo, no hizo eso. No profirió pecado ni siquiera con su palabra. No amenazó. Pudo ordenar una corte de ángeles para que destruyera todo lo que había. Él mismo tenía la autoridad para hacerlo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él sabía que ese momento de sufrimiento había sido determinado por Dios. Hermanos, debemos aprender de Jesús que ningún sufrimiento por ser fiel al Señor es accidental. Si el día de mañana viniera una gran persecución a la iglesia por ser fiel a la palabra del Señor, esto no debería tomarnos por sorpresa. Deberíamos decir, Señor, ha llegado el momento de seguir tus pisadas. Ha llegado el momento de seguir tu ejemplo. Ayúdanos a no pecar ni con nuestra palabra ni con nuestras acciones en este momento de sufrimiento.
y que cuando nos miren a nosotros, te vean a ti. Pedro vio todo lo que Jesús tuvo que vivir de parte de las autoridades. Fue tratado injustamente. ¿Y qué hizo Jesús? Guardó silencio. No pecó ni con su palabra, ni con sus pensamientos, ni con sus acciones, sino que se entregó a aquel que juzga con justicia. Jesús no invocó la ira de Dios como muchas veces los cristianos. Señor, elimina a estos gobernantes, envía fuego sobre ellos. Él no pidió venganza, pues él sabía que su sufrimiento estaba escrito, que debía tomar sobre sí la maldición que había sobre su pueblo, los pecados del pueblo que vino a salvar. Alguien escribió: para Jesús, la senda hacia la gloria fue el camino del sufrimiento. ¿Escuchó bien? La senda para la gloria que recibió fue un camino de sufrimiento. El cristiano quiere gloria, mas no quiere sufrir. Pero el sufrimiento es una realidad en este caminar. Mire lo que dice Lucas 24, 25 al 26. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué les está diciendo Jesús? Insensatos. ¿Por qué están turbados por el hecho de que les haya dicho que tengo que padecer sufrimientos? Si los mismos profetas lo anunciaron y esto es necesario para la gloria. Así que cuando venga el sufrimiento, nosotros no debemos actuar como insensatos. Oh Señor, ¿por qué? Señor, escrito está que muchas veces sufriré por ser fiel a ti. Pero gracias por esta oportunidad para seguir tus pisadas. ¿Qué debemos entonces aprender de ese referente que es Cristo en medio del sufrimiento? En medio del sufrimiento, sin importar cuán recio sea, deberá salir de nuestra boca palabra pecaminosa en contra de nuestras autoridades y de aquellos que nos maltratan. No debemos dar pie a actitudes pecaminosas, así nos traten injustamente, pues debemos descansar que es el Señor quien ha regalado esta situación para ser hechos más y más a la imagen de Jesús, y que el juicio justo de esa situación recae en ¿quién? En Dios. Es Él quien hará justicia, no nosotros. Pero ¿sabe también qué hace Pedro? Para entendernos, para ayudarnos a entender nuestra obediencia en medio del sufrimiento, no solo pone a Cristo como ejemplo, sino como la causa por la cual podemos seguir ese ejemplo. Porque nota lo que Pedro muestra. Él es nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Él tomó sobre sí nuestro pecado para que podamos vivir justamente. Él nos liberó de la condenación. Él nos ha puesto en una condición que nos permite obedecer en medio del sufrimiento. Nos pone entonces a Jesús como ejemplo, pero nos muestra también que es gracias a Él que podemos seguir su ejemplo. Separados de Jesús, nadie podrá ser fiel en medio del sufrimiento. Para seguir el ejemplo de Jesús, tengo que haber sido redimido por Jesús. De lo contrario, será imposible seguir sus pisadas. A menos que estés gozando del perdón de tus pecados, de esa redención que obró Cristo en la cruz, te será imposible seguir sus pasos. Así que antes de intentar seguir su ejemplo, necesitas rogarle para que te libere de la esclavitud del pecado. Pero el creyente entonces, cuando enfrenta el sufrimiento, lo hace motivado en que: mi Jesús, tú eres mi ejemplo. Oh amado Dios, este sufrimiento es un regalo tuyo para seguir tu ejemplo.
pero lo recibo con alegría porque tú en la cruz recibiste el más horrendo sufrimiento para salvarme. Y si tú sufriste para salvarme ocupando mi lugar, con alegría sufriré por amor a ti, pues soy discípulo y no merezco un trato diferente al tuyo. Y lo hago porque sé que al ser mi sustituto, también me has provisto todo lo necesario para hacerlo. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Jesús? Pedro lo está mostrando. No era para hacernos feliz, era para sanarnos de nuestro mayor mal. Se llama pecado. Y necesitábamos un sustituto impecable, y el único que tiene ese título es Cristo Jesús. Murió en tu lugar, murió en mi lugar, sufrió sin estar obligado para salvarnos. ¿Por qué huir al sufrimiento? Pero Pedro cierra con lo siguiente. Presenta a Jesús como ese perfecto pastor de los creyentes. Mis hermanos, ese sufrimiento que Cristo vivió para salvarnos, también lo convirtió en el pastor de estas ovejas. Gracias a ese sufrimiento somos hechos ovejas suyas, somos traídos a su redil. ¿Y sabe qué está diciendo Pedro? Hermanos, hay sufrimiento. Es un regalo de Dios. Debemos responder como Cristo respondió en medio del sufrimiento. Porque Él murió por nosotros y nos ha provisto lo necesario para hacerlo. Pero además, aunque esta tarea sea difícil, en Cristo tenemos el buen pastor, el que pastorea nuestra alma en medio del sufrimiento. Mis hermanos, cuando estemos entonces pasando por un momento de sufrimiento, tenemos al buen pastor que pastoreará nuestra alma para que podamos permanecer firmes en el sufrimiento, para que cuando nuestras fuerzas se debiliten, ese buen pastor que pastorea nuestra alma nos asista para responder como debemos hacerlo. En Cristo tenemos nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sustituto, pero también nuestra provisión y nuestra fuerza para enfrentar el sufrimiento, pero además un pastor que nos acompaña mientras sufrimos, para que nuestra alma jamás claudique. Tal vez hayan momentos que tú sientas que no está, pero tus sentimientos son engañosos, porque este buen pastor ha prometido siempre estar cuidando el alma de sus ovejas. Permítame terminar entonces con esto. Jesucristo, el varón de dolores, es nuestro ejemplo, pero también es nuestro sustento. Si hay algo dañino que podemos hacerle a alguien, es solo decirle, mira, tienes que imitar a Cristo. Eso es una carga gravosa para alguien que no tiene a Cristo. Hoy yo te digo a ti, niños, jóvenes, para poder imitar a Cristo, para poder seguir sus pisadas, es necesario primero ser lavados de nuestro pecado, ser rescatados de la esclavitud del pecado, poder verlo como nuestro sustituto, reconocerlo como nuestro Salvador, entender que Él recibió el más horrendo sufrimiento para salvar a pecadores como nosotros. Y cuando creo en Cristo como Señor y Salvador, recibo el regalo de poder sufrir también por Él. Pero cuando llegue el sufrimiento, Él también es mi provisión, no solo mi ejemplo. Él me dará las fuerzas, pues me libró del poder del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación eterna. Ocupó mi lugar para que yo no reciba el sufrimiento que verdaderamente debería recibir. Mis hermanos, nunca olviden esto. Cuando llegue un momento de duro sufrimiento, solo debes recordar algo. Y Señor, gracias, porque sin importar cuán terrible sea lo que tenga que sufrir en este mundo, nunca experimentaré el terrible sufrimiento que tú recibiste en mi lugar. Pues sin importar cuánto sufra acá, diré, Señor, tú recibiste el sufrimiento que yo merecía por mi pecado.
Así que tenemos un referente, pero Él también es nuestra provisión, pero además es nuestro pastor. Pastoreará nuestra alma mientras enfrentamos el sufrimiento. Y Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Mis hermanos, el sufrimiento, aunque doloroso, nos ayuda a ser más como Cristo. Bienvenido sea. No quiere decir que no temamos, no quiere decir que no sea difícil, pero si este nos ayuda a ser más como Cristo, bienvenido sea. Por favor, examinemos nuestro caminar para que diferenciemos si nuestro sufrimiento está siendo por pecar o por ser fiel al Señor. Tengamos por sumo gozo lo que Pablo enseñó, Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando venga el sufrimiento, Señor, estos sufrimientos en nada se comparan a la gloria que ha de manifestarse. Que podamos responder a aquellos que nos maltratan injustamente, como lo hizo Jesús en la cruz. ¿Recuerdan? Cuando fue puesto en medio de malhechores, ¿qué dijo? Señor, elimínalos. Señor, haz descender fuego sobre ellos. ¿Saben qué hizo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que nuestra respuesta humilde sea evidente cuando muchos nos maltraten. Que no pequemos ni de palabra, ni de pensamiento, ni de acción contra aquellos que nos maltratan injustamente, sino que descansemos en que es la voluntad de Dios y que esto nos ayudará a ser más como Jesús. Invito a que oremos con respecto a la enseñanza y ore ahí al Señor y examínese por un instante. Si se ha enojado en los momentos de sufrimiento, si le ha reprochado a Dios, pídale perdón. Pídale perdón por dudar de su soberanía, de su propósito, de su cuidado. Si hemos pecado en medio del sufrimiento, pídale perdón al Señor. Pero también dele gracias por ser nuestro sustituto. Nuestro ejemplo, nuestra provisión, nuestro buen pastor para hacer frente a los momentos en los que seremos tratados injustamente por hacer el bien. Mis hermanos, hoy el llamado es: sigamos las pisadas de Jesús. Enfrentemos el sufrimiento como Él lo hizo, agradecidos de que Él experimentó un sufrimiento que nosotros ya no tendremos que enfrentar. Pero si tú no has puesto tu fe en Cristo, hay un terrible sufrimiento que te espera, más terrible que cualquier sufrimiento en esta tierra. Ven a Cristo mediante la fe. Arrepiéntete de tu pecado para que experimentes el gozo del perdón de tus pecados y de una vida nueva. Ven a Cristo mediante la fe. Ningún otro murió en una cruz. No hay ningún iluminado que pueda salvarte. Solo Cristo murió y resucitó de su muerte. Solo Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Solo Cristo viene por segunda vez. Solo Cristo es el camino al Padre. No hay ningún otro a quien Dios le haya dado una revelación como se la dio a Cristo. No debemos escuchar a nadie más, ni seguir a nadie más, sino a Cristo Jesús. Vivir por Él y vivir para Él, porque Él es digno de gloria. Vamos a tomar la cena del Señor.